Nos acompaña Nicolás del Caño. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo Candidato a diputado nacional por el FIT, Frente Izquierda de los Trabajadores. Así es, Frente Izquierda de los Trabajadores, Unidad. Está. Bueno, candidato a diputado nacional. Así es, candidato a diputado nacional junto a mi compañera Romina del Pla. Que bueno, ahora en esta elección que se viene, estamos discutiendo las diputadas que van a estar en el Congreso Nacional, los diputados que van a estar en el Congreso Nacional. Digo esto porque por ahí mucha gente desde las fuerzas del gobierno nacional y provincial tratan como de polarizar una cuestión de como si hubiese solamente dos alternativas y en realidad, bueno, hay distintas listas, A ver, ¿no? ¿qué pensás de la boleta única papel? Porque ahí sí van a estar todos como si fuera ocupando el mismo lugar, la boleta. Sí, tiene sus contradicciones, ¿no? Porque por un lado a veces la boleta de papel es una herramienta también de la militancia, y hay un... Pero acá es una sola para todos. Bueno, eso tiene algún tipo de ventaja, tiene en el sentido de que vos decís, bueno, está garantizado que no te van a robar las boletas, eso tiene su ventaja. Sí creo que se ha explicado poco cómo se utiliza la herramienta de la boleta única para hacer una herramienta nueva, ¿no? Entonces mucha gente dice, che, pero ¿cómo es? Marcar una cruz, no, un tilde, ¿qué? Esto, que lo otro. Bueno, a veces se hace difícil encontrarte, digamos, en la propia boleta única. Entonces, bueno, pero tendremos que trabajar con la explicación en los días que nos quedan para que la gente se amigue, digamos, con el tema de la boleta única, ¿no? ¿Y qué está en juego en esta elección? Mira, yo creo que está en juego diputadas y diputados del Congreso que yo creo que la gente tiene que saber decir, bueno, acá tengo que poner a alguien que no se dé vuelta o no cambie de opinión cuando entra al Congreso, digamos, o sea, que lo que se plantea en una campaña, yo creo que a la izquierda la gente conoce nuestra posición, nuestra postura y también reivindican nuestra coherencia. Quienes nos acompañan, comparten nuestras ideas socialistas. Hay mucha gente que quizás no comparte todas nuestras ideas, a veces nos acompaña con el voto, a veces no, pero sabe que nosotros tenemos una coherencia, ¿no? Es decir, frente a este gobierno, vos decís, bueno, jamás le dimos ningún apoyo, ni voto, ni ausencia, ni abstenciones de ningún tipo, ni siquiera, digamos, se molestan en levantar el teléfono para ver si consiguen algo de nosotros en relación a estas leyes que van contra el pueblo, porque saben que jamás lo vamos a hacer, ¿no? Pero vos ves a los demás y estás ahí, ¿no? Y de repente se discute un tema vital, porque, a ver, si vos estás debatiendo el tema de la moratoria previsional, para que las personas, sobre todo las mujeres, pero digo, también en el caso de los varones, porque tenés el 80% de la población en edad de jubilarse que no tiene los 30 años de aporte, porque muchas veces trabajó en situación no registrada, digo, pero no por su responsabilidad, digamos, ¿viste? Porque a veces algunos diputados que me molesta cuando dicen el que hizo los aportes y el que no. No, ese trabajador, esa trabajadora no es que no hizo los aportes. Pero hay ¿no? responsabilidades, Nicolás. Sí, pero hay gobiernos que no trabajaron para coincido. Planes de, no sé, de blanqueo. La propia CGT, las propias organizaciones de los trabajadores que no trabajaron por blanquear y dieron por sentado y bancaron hasta esa situación. Totalmente de acuerdo. Cantidad de trabajadores en negro durante décadas. Totalmente de acuerdo. Y nosotros es como que nadie termina haciéndose cargo de eso. Totalmente, nosotros lo hemos enfrentado y lo hemos denunciado permanentemente, ¿no? Porque de hecho la moratoria es un parche, ¿no? A este problema más de fondo. Nosotros tenemos un proyecto de blanqueo laboral, ¿no? Es decir, de registración, y también en el tema previsional, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de que los jubilados tengan un haber mínimo que cubra el costo de la canasta básica del jubilado, ¿no? Porque hoy estamos muy muy lejos, pero inclusive para la recomposición mínima, que la votación para dar vuelta al veto presidencial, faltaron 2 votos. Bueno, hasta hubo ausencias de Unión por la Patria que favorecieron que no se pudiera dar vuelta el veto, ¿no? Entonces vos ahí tenés que pensar, bueno, ¿cuáles son las diputadas y diputados que acompañaron esa lucha de los jubilados, del Hospital Garrahan, del colectivo de la discapacidad que recién charlábamos? Es decir, nosotros, yo estaba en la comisión como vicepresidente, hicimos una gran cantidad de audiencias públicas para escuchar, para intercambiar, fuimos elaborando esta ley de emergencia. Nosotros teníamos una más abarcativa, pero se terminó consolidando, digamos, este acuerdo.
Y después yo le dije, miren, si no vamos a la calle y la movilización de ustedes con el acompañamiento de todos los sectores, esto no va a prosperar. Pero inclusive entre los que terminan aprobando, a veces te dicen, bueno, pero esto no es prioridad. ¿Cómo que no es prioridad? ¿Entendés? La gente necesita ya, porque no está pudiendo tener las terapias. La gente que labura de eso, con las personas con discapacidad, que son fundamentales, no se le actualizaba el nomenclador. El tema del Garrahan, bueno, si no fuera por esa pelea y esa tenacidad de las trabajadoras, de los trabajadores, los médicos, enfermeros, bueno, todo el equipo de salud, tampoco se hubiese tratado ni se hubiese dado a conocer, ¿no?, el nivel de problemática. Mira, estuve hace poquito charlando, fui al hospital en una de las actividades y me decían, hoy perdimos profesionales en áreas claves. Y estamos viendo que no los va a reemplazar nadie. Entonces, pues, sí, hay un vaciamiento, ¿no? Un vaciamiento de uno de los hospitales de mayor prestigio de toda América Latina y que atiende a las infancias de nuestro país. Es el único lugar para muchas enfermedades. Bueno, digo, así podríamos seguir el tema de las universidades públicas, ¿no? Y en este escenario que sí. Tal vez por interés de los propios protagonistas, pero que de alguna manera termina como polarizándose, ¿no? Uh-huh. A nivel nacional. Decís que son todo lo contrario al gobierno actual, al gobierno de Milei. ¿Cómo están en relación con lo que fue el kirchnerismo o lo que es Fuerza Patria? ¿Tienen una mirada crítica respecto de lo que fueron las gestiones anteriores? Totalmente crítica. De hecho, nosotros... sigo con el tema jubilatorio, pero fue un tema muy importante que totalmente. Se discutió con el gobierno de Alberto Fernández. Siempre cuando viene un gobierno nuevo se cambia la fórmula y te dicen, no, esto va a ser mejor. Y en realidad no. Cuando le va a dar un poquito a favor al jubilado, uh-huh, como iba a pasar con la de Macri en ese momento, se cambió. Entonces yo le dije, bueno, pero acá ustedes van a poner una cláusula que diga que se garantiza que no sea inferior a la inflación la fórmula. Supongamos que la fórmula no da, como ustedes están diciendo, que da más abajo, que existe la posibilidad. No hace falta, nunca va a dar por debajo. Bueno, 2 millones de jubiladas y jubilados que no recibían bono, que tenían un poquito más que la mínima, como si fueran privilegiados, un jubilado que gana 500.000 pesos, la verdad, tampoco le alcanza, ¿no? Uh-huh. Entonces, se negaron. Y ahora están los fallos judiciales, ¿no? Ya de muchas cámaras federales que dicen 50 puntos perdieron, 2 millones de jubiladas y jubilados que laburaron toda su vida bajo el gobierno de Alberto Fernández. Entonces, obviamente, el deterioro enorme de las condiciones de vida de muchos sectores y todo es porque yo creo que ahí hay algo que en su momento se discutió, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que hizo el gobierno de Alberto reconociendo la deuda de Macri, ¿no? Uh-huh. Y eso, es decir, si vos seguís por ese camino del endeudamiento, que es un mecanismo de dominación, de sometimiento, de saqueo de los recursos del país, vamos a estar siempre cada vez peor en realidad, ¿no? Milei mismo dijo, la deuda es inmoral. Bueno, sí, pero pusiste a Caputo, que es el endeudador serial número 1 que tuvimos en la Argentina. Entonces, y que sigue endeudando, y ahora está este acuerdo con Trump, ¿no? Es decir, yo digo, medida mínima de soberanía nacional, decir, vamos a desconocer esta deuda, pero amparándonos, inclusive nosotros somos socialistas, luchamos por otro sistema, pero inclusive amparémonos lo que dice el derecho internacional, que ya cataloga este tipo de endeudamientos como deuda odiosa, al dar cuenta de un endeudamiento que se da con el que te presta, sabiendo que vos no le vas a poder devolver, y que a partir de eso se genera todo este mecanismo. Bueno, yo digo, para empezar a discutir y decir, bueno, esos recursos no van a ir a los hospitales, van a ir a las escuelas, pero no es que esa deuda fue para las necesidades sociales, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que partir de eso y obviamente un planeamiento, un programa general, que el salario mínimo no puede ser menor a 1.800.000, 2 millones de pesos, planteaban hace unos meses trabajadores contra sus sindicatos, por ejemplo los de la UTA, los mismos del Garrahan también, contra UPCN. UPCN te firma todas las paritarias 1%. Pero Milei dijo que iba a ser todo libre. No, bueno, el salario, ahí interviene el Estado para decir, no, el salario va a estar por debajo. Entonces me parece que ahí hay un tema básico. Después el tema del empleo, cómo generar empleo. Nosotros tenemos un planteo en relación a la reducción de la jornada de trabajo, repartir las horas para generar 1 millón de puestos de trabajo en todo el país, plan de obras públicas también, generar empleo, pero a la vez satisfacer las necesidades habitacionales, que son muy, muy, muy grandes.
Pero bueno. Y hay plata para todo, pues yo te escucho y es lindo, suena bien, pero hay plata en un país que dicen como que está casi quebrado, que hemos estado tantas veces al borde de recontra hiperinflaciones. Lo que pasa es que, claro, de la mano de los mismos que siempre... Porque todos piden más y es legítimo y es lógico y hasta corresponde. ¿Pero de dónde sale? Mira, yo te doy un dato nada más. Creo que es del mes de julio, solamente con los intereses, lo que se pagó de intereses capitalizables de la deuda, eso equivale a 4 veces lo que se destinó ese mes a todo el sistema previsional de la Argentina, de 7 millones de jubiladas y jubilados que laburaron toda su vida. Mirá si no hay plata. O sea, el problema es que la plata se la llevan siempre los mismos. ¿Pero qué si no pagar? No pagar las deudas. Lo que pasa es que la deuda, insisto, o sea... Ya está la deuda. O sea, la deuda es una deuda que no pagarla. Es una estafa. Claro, hay que desconocer la deuda y decir, no, nosotros, estos recursos van a estar acá. O sea, primero vamos a ir por esto, digamos, que son las necesidades sociales. No vamos a ajustar al jubilado, a la persona con discapacidad, al garrahan. Esto para, insisto... cuando se habla de que hay que honrar la deuda y se la compara con que vos te endeudás con una amiga, con un amigo, con un vecino, es falso. O sea, porque acá estamos hablando de que hay un endeudamiento que es una estafa directamente. Y este acuerdo con Trump, que igual no se sabe si le van a dar la plata o no, pero bueno, en principio ha tenido este respaldo. Por lo menos el anuncio está. Y el anuncio, sí, el anuncio está. Vuelve a ser, más de lo mismo. Milei que decía, vamos a terminar con la casta, todo. Es la misma política, son los mismos métodos, ¿no? Con los audios que se conocieron de Español y todo eso, que realmente genera una indignación muy, muy grande, ¿no? Entonces, ahora vamos, el gobierno, ¿qué está diciendo? Dice, bueno, el gobierno dice, después de octubre vamos a ser de nuevo amigos de los gobernadores, vamos a ser amigos de los diputados y los senadores que están de acuerdo con las reformas estructurales, como la reforma laboral, tributaria, previsional, y vamos a salir adelante. Entonces, hay que poner el ojo en eso. Es como una nueva ley base que quieren hacer. Entonces, la gente tiene que saber que tiene que votar diputadas y diputados que le van a hacer una garantía de que no le van a dar ventaja ni leyes contra el pueblo a este gobierno, ni en el Congreso, y que vamos a acompañar cada pelea también, ¿no? Nicolás, esto que decís vos, de si hay algo que le rescatan adherentes como detractores a la fuerza de izquierda, el socialismo tiene que ver con la coherencia. Ahora bien, esa coherencia después no se traduce en rédito, si querés, electoral, me refiero, en votos, en el sentido de eso, que terminan siendo, generalmente ustedes entiendo que no, que aspiran a otra cosa, pero terminan siendo una fuerza testimonial, a decir de los resultados electorales, me refiero, ¿no? Y cuando ustedes cuestionan, digamos, y tienen esa coherencia, marca una crisis o plantean, digamos, una crítica al sistema en general, y esto tal vez te lo había preguntado antes, no en esta coyuntura electoral, pero digo, ¿por qué se elige la irrupción de una persona disruptiva como, obviamente, el extremo de ustedes, pero como Milei, y no a la izquierda se elige? Y cuando hablas de representar, que de hecho ustedes están en las manifestaciones y apoyan, digamos, los reclamos de los obreros, por ejemplo. Después en los sindicatos no hay tanta representatividad, hay algunos, hay excepciones, lamentablemente, digo, pero en lo que concierne a sus intereses, pero como la izquierda, digamos, termina siendo enquistada por dirigentes que ya conocemos, digamos, de raíz peronista, digamos, y con otro pensamiento también. Digo, ¿qué les falta a la izquierda a la hora de, evidentemente, digo, tiene una autocrítica, una mirada de adentro? Sí, por supuesto. A ver, nosotros siempre queremos ir por más, ¿no? Creo que en ese sentido, yo creo que sí, obviamente seremos una minoría, no una fuerza testimonial en el sentido de que creo que en este año, 2 años casi de gobierno de Milei, se vio como la acción de la izquierda junto a un montón de sectores sociales le fue poniendo una agenda al Congreso muy importante, ¿no? Y eso creo que es muy reivindicable y no es testimonial, pero sí considero que voy al tema de los sindicatos para algo que lo dejaste ahí picando y que recientemente pasó algo que charlaba con mis compañeros del gremio de la alimentación. Se presentó una lista en el gremio de Rodolfo Daer de oposición que, a ver, si no existiera el fraude y si los trabajadores todos pudieran votar, a los que les descuentan inclusive el 2% de la cuota sindical de la obra social, el sindicato pierde. O sea, la conducción pierde, pero como en la guerra pierde, o sea, no es que va a perder por 2. Lo que pasa es que hay un porcentaje cada vez menor de afiliados, porque también hay mucha bronca. Entonces, ¿nosotros qué pensamos? Pensamos que hay que recuperar esos sindicatos. Sí, a niveles de comisiones internas y cuerpo de delegados hay otra representación de la izquierda, junto a muchos delegados independientes, digamos, en muchísimos lugares del país, en muchísimas empresas, que quizá obviamente es menos conocido,
o en muchas seccionales de gremios docentes, de salud, también hay muchísimos representantes, digamos, de la izquierda. Creo que ha avanzado en ese sentido. Y a nivel del sindicato, digamos, nacional o provincial, la dificultad está que son estructura de la burocracia sindical que ellos, imagínate que Daer está desde el año 80 y pico, ¿no? Y están hace 30, 40 años, y tienen un mecanismo de fraude. Vos sabés que en todas las empresas más chicas no pudo entrar un solo fiscal de la lista opositora, 20 y pico de fábricas. O sea, no pudiste ver qué pasaba, o sea, digo, si estaba tu boleta, cuánta gente votó. No, eso directamente ellos van después y te dicen, no, acá votó tanta gente. Sí, en la fábrica donde los delegados, fábricas muy importantes, Mondelez, Kraft, Molinos, Giorgalos, que estuvo en un conflicto grande, igual que Molinos, Felford, muchas fábricas, donde sí se pudo fiscalizar porque los trabajadores conducen las comisiones internas, pero en esas mismas empresas que son las más grandes, pensá que un 30% estará afiliado. El resto no puede votar porque no está afiliado. Ahora, Nicolás, respecto, hablas del tema de las empresas, pero el tema de las elecciones. ¿Cuál fue la mejor elección que hizo la izquierda desde la democracia, la vuelta de la democracia hasta ahora? Bueno, mirá, nosotros en 2021 hicimos una elección nacionalmente muy buena, digamos, ¿no? En la provincia de Buenos Aires particularmente sacamos más de 600.000 votos, 7% de los votos, fue la elección más importante, digamos, con concejales inclusive en varios distritos. En la ciudad de Buenos Aires, después de 20 años, con Miriam Bregman, logramos que la izquierda socialista, anticapitalista, tuviera una representación en la Cámara de Diputados de la Nación. Después en una provincia también, no recuerdo bien. Y en Jujuy, sí. Alejandro Vilca ingresó como diputado con el 25% de los votos, casi ganándole al peronismo, al PJ, en la elección del 2021, ¿no? Entonces, digo, fue una de las mejores elecciones. También hemos hecho elecciones muy, muy importantes en Mendoza, cuando yo fui electo diputado, que sacamos el 15% de los votos en el 2013. Creo que por eso yo te decía, si bien hay algo en lo que uno dice, no, queremos ir por más, o vos me decías, ¿por qué lo de Milei? Bueno, yo creo que también tuvo una promoción del poder económico y demás, y fue parte de un fenómeno internacional, ¿no? Yo creo que ahí, tratando de identificar al kirchnerismo con las ideas de la izquierda o el socialismo, que en realidad el kirchnerismo en su momento se apropió de banderas que históricamente levantó la izquierda, ¿no? Entonces, pero utilizó eso para recomponer el sistema político después del 2001 y llevar adelante una política que... nuestro punto de vista, obviamente, no es una política de la izquierda, pero no lo decimos nosotros, lo dice Cristina Fernández de Kirchner, dice, yo estoy por un capitalismo serio. ¿Cuál es el capitalismo serio? Digamos? Me parece que ahí hay un tema muy importante, pensando en que muchos de esos jóvenes hoy están desencantados con Milei, ¿no? Otros lo seguirán apoyando, o le darán, yo digo, hay un sector que puede comulgar con las ideas, ¿no? Ahora, hay otro sector que le da un crédito, decir, bueno, vos prometés, ¿no? Y recordemos que era toda una cuestión sacrificial, ¿no? Como decir, bueno, hacemos un sacrificio y después van a venir tiempos mejores. Y la gente empieza a ver, supongamos que sigo haciendo un sacrificio, digamos, pero ¿cuáles son los elementos de la política del gobierno de Milei o que dan la pauta de que esto en algún momento va a cambiar, ¿no? Y que los salarios, como él dijo, van a crecer de manera exorbitante, que los jubilados van a estar bien? ¿Dónde se está divisando que eso va a suceder en la Argentina y no todo lo contrario, digamos, ¿no? Creo que eso muchos pibes, te digo, me llama la atención porque vienen pibes que me dicen, mira, yo voté a Milei, era muy chico, me confundí, no sé, cometí un error. Yo no soy de eso que opina. Sí, por eso te apuntaba la pregunta, digo, porque mucha juventud que apoyó a Milei tiene que ver con justamente el desencanto, ¿no? Por romper, entre comillas, lo anterior. Romper todo, digamos, como que está todo roto, entonces vamos por algo disruptivo, disruptivo. Lo que no funcionó, lo que ustedes vivieron no funcionó. Y entonces, digo, ustedes proponen, digamos, de hecho tienen una propuesta totalmente disímil, porque eso no convence a la juventud. Bueno, yo creo que... ¿O no convenció?
No, yo creo que eso, tenemos el desafío de que a partir de fenómenos internacionales que también responden a estos fenómenos de ultraderecha, la izquierda pueda crecer. Bueno, está el fenómeno que hay de rechazo, por ejemplo, al genocidio que se está llevando adelante en Gaza, ¿no? Y eso, la juventud ha sido protagonista y viene siendo en todos los países de Europa, Estados Unidos, contra gobiernos de ultraderecha, también contra gobiernos que se dicen progresistas o de izquierda, ¿no? Como el caso de Pedro Sánchez, por ejemplo, en el Estado español. Pero bueno, creo que ahí tenemos ese desafío de poder convencer a esa juventud que quizás se quedó con esta idea de la meritocracia. Pero bueno, si a vos te atacan la universidad pública, decís, mirá, no estamos todos en pie de igualdad, porque ¿de qué mérito me hablas si no puedo desempeñarme estudiando, haciendo lo que me gusta, digamos? Bueno, pero también hay como una utilización en realidad del tema, porque el año pasado se dijo que las universidades iban a cerrar y no cerraron, siguieron funcionando hasta fin de año. O sea, cada cual acá defiende un juego, ¿no? Y no hay... Como que también detrás hay intenciones, ¿no? De posicionarse, de llevar todos los extremos. Sí, ahora este año también. Pero, bueno, suponete que las conducciones de algunas iban a cerrar, que universidades iban a dar clases, hayan clase dado todo el año. Suponete que conducciones de algunas universidades hayan buscado su caja, ¿no? Ahora, el bolsillo, la caja del docente universitario, como digamos, de muchos argentinos, que es su bolsillo, no y el del los docentes universitarios. Todos los argentinos estamos haciendo esfuerzos. Bien, pero el reclamo, digo, de los no docentes, docentes universitarios, fue un reclamo genuino de trabajadores que dicen, che, yo, ¿por qué me bajaron un 40% mi salario? ¿Por qué? ¿Por qué yo soy el que tiene que pagar el plan de este gobierno? Digo, ahí yo creo que no hay ninguna utilización política de nada, simplemente es un reclamo genuino, obviamente como el de muchos otros trabajadores. Pero bueno, el tema no es decir todos están mal, entonces no, yo creo que todo el mundo tendría que salir a reclamar lo que le corresponde, ¿no? Porque no podés quedarte de brazos cruzados. No, está bien, pero digo que no solo son los docentes universitarios, son los no docentes los que hacen, pero en el caso de sacrifican parte de su salario o no, bueno, pero en el caso de las universidades donde dependen de la nación, digo... No, está bien, salen a reclamarle, pero en un escenario en que todos los argentinos están haciendo, algunos acompañando al gobierno, otros en contra del gobierno, pero a todos por igual. Bueno, por eso yo creo que en lugares como las universidades, donde hubo muchos estudiantes que votaron a Milei y salieron a la calle a reclamar por la universidad pública, o el Garrahan, donde muchos de los residentes también habían votado a Milei y dijeron, che, yo no puedo vivir con 900.000 pesos, vos me tenés que dar el aumento que me corresponde. O sea, y eso fue también minando la base social de apoyo que tuvo el gobierno, porque es verdad, ¿de qué meritocracia me estás hablando? O sea, ¿por qué? Además, cuando vos decís, el gobierno venía contra la casta, bueno, mirá lo que pasa ahora con Esper, ¿no? Digo, esto yo se lo dije en el 2021, el tema de Fred Machado, le dije, vos tenés que explicar lo que hiciste en el 2019, te paseabas en aviones de los narcos y te financiaron la campaña, bueno, ahora hay más datos, ¿no? Pero ese verso de la casta muchos empiezan a verlo, ¿no? Es decir, el pequeño comerciante, el estudiante, el laburante, los profesionales que viven de su trabajo, todo dicen, che, escúchame. Bueno, hasta los sectores del campo ahora dicen, che, beneficiaste a las cerealeras, a los otros sectores y lo dejaste en banda. Bueno, digo que ahí hay muchos temas, ¿no? Claro, en octubre se va a manifestar, uno entiende todo esto, ¿no? Es el lugar, en realidad, es el momento a través del voto que la gente se exprese. Es el mejor momento. Yo creo que se va a expresar, bueno, en septiembre hubo un repudio, diría yo, por eso creo que se confunde el sector del peronismo que dice que es un apoyo a la gestión de Kicillof o a un proyecto presidencial de Kicillof. Para mí, y hay estudios que lo dicen, no solamente lo digo yo porque puede ser una percepción, sino que hay muchos estudios de distintos lados de la grieta que dicen, mirá, una parte importante fue un voto castigo, ¿no? Inclusive de votantes que pueden identificarse con el peronismo pero que no querían votar en un momento al peronismo porque no solo lo defraudó el gobierno de Alberto, lo defraudó el rol de oposición, que es lo que vos señalabas antes. O sea, muchos que van en esa lista eran ministros de Alberto, otros son sindicalistas que no hicieron nada frente a Milei, ¿no? Porque hablamos de los docentes universitarios. Sí, pero el resto que te firma la paritaria a la baja sin hacer una huelga.
Nada, cero, no hicieron nada. Entonces, o alguna marcha aislada, ¿no? Cuando fue lo de las universidades, la CGT, 5 minutos antes del día anterior, dijo, bueno, vamos a ir a la marcha, pero no es que hicieron algo para defender la educación, para defender a Garrahan, a los jubilados, nada, no hicieron nada, y ahora se matan para ver si van en la lista de Kicillof, en la lista de del otro. Y eso genera bronca, pero yo creo que hay un voto castigo y lo importante es decir, bueno, si vos querés castigar, en realidad no tenés que votar a los que después van a darse vuelta a los 2 minutos, que dicen A, pero cuando van se sientan en la banca, hacen B y favorecen al gobierno de turno. Nicolás, vas a estar en la ciudad, hoy nos decías que van a tener como una especie de encuentro, de charla. Sí, vamos a estar a las 20 horas en el Centro Cultural de la compañía. Allí vamos a conversar con... Avenida Machado. Ahí. Sí, vamos a estar con Miguel y además con nuestro compañero que es referente, candidato aquí en Tandil, que vamos a charlar con docentes, con jubilados, con trabajadores de distintos lugares, con jóvenes que han hecho un esfuerzo, una gran campaña con mucho esfuerzo acá en Tandil. Como en todo el interior de la provincia, creo que eso también es muy valorable, ¿no? Que la izquierda está logrando atraer sectores que empiezan a discutir ideas más de fondo de hacia dónde es la salida frente a esta situación crítica, digamos, y círculo donde gobierno tras gobierno, ¿no? Estamos de crisis en crisis y que se piensa siempre en, bueno, se vota como un mal menor. Esta polarización lo que busca es, bueno, pero mirá que si no gana tal o mirá que si no gana el otro, cuando en realidad tenemos que plantear otra perspectiva, ¿no? Así que ahí a las 20 los esperamos. Está. Bueno, ¿la invitación es abierta? Exactamente. Está. Bueno, nos vamos a dar exactamente la dirección porque no me la acuerdo ahora. Creo que es Machado. Sí, no me acuerdo. Antes de llegar a Del Valle, por ahí. Bueno, por ahí. Sí, después, si no, después pedimos Bueno, hilada, No, ¿no? perdón, Del Valle antes de llegar a Colón. Estoy mal. Claro, al revés. Al revés. Nicolás, gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes acercarte por al el estudio de la espacio radio. y la entrevista. Bueno, gracias. Hasta luego, Buen día. gracias. Seguimos con mucho más en La Mañana del Eco.